porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en el Museo de Arte Contemporáneo, aquí en la capital de la República, y queremos invitarlos para que no se pierdan de la exposición temporal titulada Proyecto Tesis, edición número 16, donde van a encontrar los proyectos de grado más importantes y vistosos del territorio colombiano. 39 proyectos de 22 universidades. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que abordaremos a continuación. Junta Nacional de FECODE ratificó la participación del magisterio en el paro nacional del 21 de noviembre en contra del paquetazo de Duque. Crisis en América Latina fortalece la protesta como medio para reivindicar los derechos de la población civil. Iniciamos nuestro encuentro de hoy socializando con ustedes las conclusiones y las tareas por realizar que dejó la Junta Nacional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, que sesionó el pasado 30 de octubre aquí en la capital de la República. Tras esta Junta Directiva Nacional se tomó la determinación de que FECODE y sus sindicatos filiales participarán en el Gran Paro Nacional el próximo 21 de noviembre. Este día el magisterio colombiano saldrá a las calles junto a la Central Unitaria de Trabajadores, organizaciones sociales, el Movimiento Sindical Nacional, estudiantes, comunidades indígenas y demás sectores con el objetivo de rechazar el paquetazo de Duque, que busca garantizar mejores condiciones para los grandes capitales, modificando las relaciones laborales, prestacionales y de seguridad social, profundizando las privatizaciones, aumentando impuestos a los trabajadores y disminuyendo la carga impositiva al sector empresarial, multinacional y financiero. Además, el gobierno pretende, por recomendación de la OCDE, modificar el salario mínimo por considerarlo elevado. FECODE rechaza la reforma laboral, la reforma pensional y la restricción del derecho a la protesta social. De igual manera, el magisterio exige el respeto del derecho a la vida de los docentes, directivos docentes, estudiantes, líderes sociales, sindicales y comunidades. La federación se opone a la creación de un holding financiero, el cual fusiona 18 empresas con capital social, lo que ocasionaría una masacre laboral que afectaría aproximadamente a 14.000 trabajadores y dejaría en manos de la bolsa un capital superior a 80 billones de pesos, propiedad de los trabajadores. Otro motivo para este gran paro nacional es el cumplimiento total de los acuerdos pactados entre FECODE y el gobierno. La Federación y la Central Unitaria de Trabajadores invita a los integrantes de los sindicatos, a las comunidades educativas, estudiantes, padres de familia y comunidad en general a participar de este paro, que se desarrollará con marchas y movilizaciones en las capitales del país y municipios. Este 21 de noviembre, el magisterio del departamento del Cesar respaldaremos y participaremos activamente del paro nacional de 24 horas convocado por las centrales obreras en contra del paquetazo de Iván Duque. Nosotros vamos a participar en el paro del 21 de noviembre porque la situación que viene para el magisterio y para la comunidad trabajadora de este país realmente es muy terrible. Y en el marco de la Junta Nacional se informó que el próximo 28 de noviembre FECODE presentará ante la JEP un informe sobre el caso de las desapariciones y asesinatos de los maestros y líderes sindicales en los últimos 50 años. El magisterio busca la paz con justicia social, la reconciliación y la verdad. FECODE tiene listo su informe con casos detallados y estructurados de los docentes, líderes sociales y sindicales que fueron víctimas de señalamientos sistemáticos, persecución, amenazas, desapariciones forzadas y asesinatos. El equipo de derechos humanos de la Federación, en cabeza de la segunda vicepresidenta Marta Alfonso, logró recopilar toda la información de aquellos maestros que sufrieron algún tipo de violencia, donde los afectados no solo fueron los educadores, sino sus familias, el entorno educativo y los sindicatos filiales.
Después de 6 meses de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de FECODE, el apoyo de ICTJ y de la Escuela Nacional Sindical, tenemos construido nuestro informe para la Jurisdicción Especial para la Paz. Este informe muestra como un ataque sistemático, un crimen de lesa humanidad contra el magisterio organizado en FECODE, contra sus dirigentes sindicales, con el objetivo de acallar las luchas que éste daba en unidad con el pueblo, donde la defensa de la educación era una de las banderas centrales. FECODE ha sido la organización sindical que ha sufrido el mayor número de violaciones de derechos humanos. Según la Escuela Nacional Sindical, se han cometido al menos 6.129 violaciones a la vida, libertad e integridad de los docentes sindicalizados. Entre estas, 990 homicidios, 78 desapariciones forzadas, 49 atentados contra la vida, 3.170 amenazas y 1.549 desplazamientos forzados. 28 de noviembre estaremos entregando nuestro informe a la Jurisdicción Especial y nosotros pretendemos que se abra un macrocaso frente a estos crímenes que hoy reposan en su gran mayoría en la impunidad. FECODE presentará este informe ante la JEP el próximo 28 de noviembre, pero esto no se puede quedar en una simple noticia de un día. Es necesario que se adelante un proceso de reparación colectiva. La violencia antisindical ha sido instrumento de persecución, es sistemática, selectiva, política, disciplinante e instrumental. Una violencia en la que el principal responsable es el Estado. En Encuentro, información de interés para el magisterio colombiano. Un saludo al pueblo colombiano, a los maestros y maestras y a las comunidades educativas de nuestro país. Terminado el proceso eleccionario, encontramos un avance significativo en cuanto a la juventud toma una dinámica con esa responsabilidad que tiene la construcción del Estado y se traduce en resultados que muestran que lo que no se pudo hacer vía Congreso se hace hoy desde las urnas cuando le decimos claro a la clase política: no más corrupción, no más clientelismo, este país necesita un cambio y queremos que desde la autoridad se empiece a generar esa cultura de vida con reconocimiento de los derechos fundamentales como la salud, como la educación, como el tratamiento decente a los trabajadores y las trabajadoras, políticas de empleo, políticas de juventud, para que este pueblo empiece en ese constructivo social que reclamamos por el trabajo decente, por la vida digna de nuestro país. Terminado este proceso, creemos que vamos a dar un salto con las nuevas generaciones y de cara a los próximos eventos, esa polarización que hoy se vive en el país se rechaza y miraremos opciones de vida que generan políticas que demuestran que el modelo neoliberal está acabado y que necesitamos reforzar que esas políticas empresariales de privatización tienen que cesar y por el contrario, el Estado tiene que asumir su papel como garante de la vida digna de todos sin distingo de ninguna naturaleza. En el tema de la movilización, solidaridad con los movimientos estudiantiles. Hoy retoman nuestros estudiantes su protagonismo en el rechazo a las políticas que se imponen desde el Ejecutivo y por el contrario, demandamos cumplimiento de acuerdos y que se den tareas para que la universidad, para que la educación pública gratuita de calidad se materialice conforme a lo acordado, porque es un papel clave para el desarrollo del país. Y eso se refuerza con el paquetazo neoliberal que hoy va a encontrar un eco en la movilización de los trabajadores el próximo 21 de noviembre. De ahí que todos y todas a la calle en ese proceso para demandar vida decente, vida digna, vida de respeto por los trabajadores y trabajadoras del país. La próxima semana estará listo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que manejará la parte política y presupuestal de este sector. Sin embargo, hay trabajadores de Colciencias y académicos que están muy preocupados porque esperan que este ente no se convierta en otra institución burocrática. Actualmente Colciencias tiene una planta aprobada de 132 servidores públicos, de los cuales se encuentran ocupados 117. Con la creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología se abrirían 8 cargos, es decir, un total de 257, personal que es insuficiente para sostener una cartera encargada del conocimiento, la innovación y la productividad de este sector. Eso es un número insuficiente para el trabajo que hacemos, no solamente porque queramos ser más, porque hay más de 400 contratistas que trabajan en Colciencias. Luego, por esas circunstancias, el ministerio tiene que además darle la seguridad al país que contamos con el personal que tiene las capacidades y los perfiles adecuados para que realmente podamos cumplir con nuestra labor.
Me parece grave que lo primero que uno hace es organizar su casa y tener en cuenta la opinión de las personas que han sostenido Colciencias. ¿Cómo será Colciencias una entidad tan agradecida que ha sobrevivido a pesar de 9 directores en el gobierno Santos? ¿Quién sostuvo a Colciencias con todas las críticas que le podía hacer la academia? Sus funcionarios de planta. Otra de las grandes preocupaciones con la creación de esta nueva cartera es el tema de los recursos. Además, la academia teme que el foco de este nuevo ministerio no sea la generación de conocimiento, sino un medio para que las empresas y los privados obtengan recursos a través de un bien para los colombianos. Eso nos parece triste y un tanto regresivo la situación y las condiciones con las que se está creando el ministerio, porque son muchas más funciones, muchas más obligaciones, muchas más responsabilidades con unos recursos muy escasos. Una transformación de Colciencias en ministerio, lo cual nosotros consideramos inconveniente porque va a ser un ministerio que a la par que genere las políticas va a tener que ejecutar los recursos, ¿no? Entonces digamos que ahí tenemos ya la primera gran preocupación. En los últimos 6 años, Colciencias ha estado hundida en una crisis e inestabilidad. Además, la falta de compromiso que el gobierno ha tenido al no destinar los recursos necesarios para el avance y la consolidación en los proyectos de ciencia e innovación han afectado al sector. El Magisterio de Santander este 21 de noviembre participará activa y masivamente de la actividad nacional del paro. El paro en contra hoy de las políticas que Duque quiere implementar, contra la reforma laboral que él quiere hoy imponerle al pueblo colombiano. Por la ley de financiamiento y por toda esa serie de políticas que van en detrimento de nuestra condición, no solamente como trabajadores, sino como ciudadanos colombianos. Por eso, desde el departamento de Arauca y como ACEDAR, estaremos presentes y combatientes en todas las luchas, en todas las movilizaciones convocadas por nuestra federación. La agenda ambiental, social y educativa fue la que le ganó a las maquinarias políticas en la pasada contienda electoral. En Encuentro, un balance precisamente de este ejercicio de participación democrática. Las consecuencias de una política corrupta que se llena sus bolsillos, de frente le robo al país y no pasa nada, los caudillos que se atornillan en el poder, las mentiras y los impuestos y la decadencia social llevaron a que los colombianos le cambiaran la cara al panorama electoral con las votaciones de las elecciones del pasado domingo, donde los partidos tradicionales, los mesías y las propuestas populistas terminaron quemadas por sanción popular. Claramente perdieron los partidos políticos. La mayoría de las alcaldías y de las gobernaciones las ganaron las coaliciones. ¿Eso qué significa? Que las gana un candidato porque tiene la fuerza suficiente para sacar una alcaldía o una gobernación adelante, o que hay una estructura de poder político local tan fuerte que es la estructura la que termina ganando las elecciones. De 32 departamentos, casi 28 iban por coalición. Esto para un sistema político en donde queremos que los partidos jueguen un papel protagónico es preocupante, porque la ciudadanía no sabe finalmente a quién le tiene que cobrar los malos ejercicios de gobierno, como el caso de Bogotá. Movimientos alternativos, alianzas políticas entre partidos progresistas, reducción de la abstención, aumento en la votación, participación histórica de los primer votantes y el hastío contra las prácticas históricas de corrupción al más alto nivel permitieron que las elecciones cantadas sin votar, ya estaban posicionados, se desvaneciera, como le sucedió al Centro Democrático, que recibió la mayor sanción por parte del pueblo que lo invisibilizó en las urnas. El proceso de paz ha generado absolutamente de manera radical incrementos en la participación política, sobre todo en aquellos municipios y en aquellas regiones donde había presencia de las FARC. Uno podría decir que en el debate electoral local ganaron unas agendas sobre otras. Por ejemplo, ganaron las agendas ambientales y eso es muy importante. O sea, ganaron las agendas anticorrupción, como en el caso de Bogotá, Cartagena, Medellín. Y creo que eso va impactando en el resto del país como una manera y una forma de hacer la política.
Gana la participación política y la conciencia social. Pierden los partidos tradicionales y su política populista y regresiva. Esa fórmula gastada de compra de votos, amenazas y mentiras recibió su merecido. No con la contundencia que se esperaba, pero es un paso, un inicio, y es la educación, la escuela y los maestros los que le cumplieron al país con su papel en la construcción de una opinión crítica que duda, cuestiona y propone. Nos comprometemos desde el Departamento de La Guajira a desarrollar las actividades del paro nacional de 24 horas para este 21 de noviembre, en el que estaremos rechazando el paquetazo de reformas implementados por el gobierno nacional en cabeza del presidente Duque. Nosotros apoyamos el paro del 21 de noviembre en contra de la reforma laboral y pensional, pero exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de FECODE, Ministerio de Educación, por todo lo que la política neoliberal en cabeza del Fondo Monetario Internacional, la OCDE, han venido manejando en contra de los trabajadores y del pueblo colombiano. América Latina se convirtió en el principal laboratorio para la imposición de políticas neoconservadoras. De ahí que la movilización y la protesta se hayan convertido en el elemento fundamental para que la ciudadanía se haga sentir y rechace, por supuesto, esta arremetida. América Latina se encuentra en un proceso de convulsión debido a los altos niveles de desigualdad, crisis económica, modelos neoliberales y gobiernos impositivos. Chile, el modelo económico implementado ha enriquecido a unos cuantos. Ecuador, el presidente Lenín Moreno pretendía incrementar el precio de la gasolina para saldar una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Perú, la corrupción es uno de los grandes males que vive este país. Argentina, el gobierno no pudo frenar la inflación, los precios se dispararon y la moneda se devaluó. Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro impulsó en junio una reforma pensional que generó la furia de los ciudadanos. La protesta es el primer paso para construir una solución, pero es claro que no puede ser el último. Nosotros no nos podemos quedar en las protestas. Necesitamos presentar propuestas acerca de cómo gestionar, cómo construir un nuevo modelo de desarrollo político y económico en la región. Para el politólogo Juan Gabriel Gómez, los países tienen en sus congresos y parlamentos a personas que no representan la realidad y las necesidades de las naciones. Estamos viviendo un proceso de crisis de la llamada democracia, en realidad los regímenes representativos basados en la competencia electoral. La competencia electoral promueve el faccionalismo y promueve la corrupción. Y quizá deberíamos empezar a considerar seriamente alternativas a este modelo de selección de las personas encargadas de tomar las decisiones. La situación de América Latina también se ha visto reflejada en Colombia, país en el cual el modelo neoliberal tampoco ha sido exitoso. Indudablemente, en una época en la cual todos estamos interconectados, es inevitable que haya un efecto de contagio y que más tarde o más temprano aquí en Colombia se produzcan movilizaciones para poner en cuestión el modelo de desarrollo económico y también el modelo de gestión política. La situación en América Latina es producto de la diferencia abismal entre los intereses de los ciudadanos y las decisiones de poder, la desaceleración de la economía mundial, la corrupción y la creciente brecha entre los sectores sociales. El profesor Pedro Osorio, primer vicepresidente de FECODE, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Un cordial saludo al magisterio colombiano. El Comité Ejecutivo de FECODE ha radicado un derecho de petición ante el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para que se liquide conforme a lo instituido en la sentencia de unificación 14 del 25 de abril del año 2019 en lo que tiene que ver con la liquidación de las pensiones de los docentes y directivos docentes, una petición para que se liquide conforme a esa sentencia de unificación. Hoy no se están teniendo en cuenta los factores salariales que corresponden a la liquidación para los docentes de aula y para los docentes directivos. En estas circunstancias podemos resumir que todos los docentes, tanto los de aula como los docentes directivos,
tenemos derecho a que en la pensión se considere como factor salarial la bonificación pedagógica, que tiene la misma naturaleza jurídica de la bonificación por servicios prestados. Y en el caso particular, para los docentes directivos, supervisores, directores de núcleo, etcétera, que el salario base no es solamente lo definido en el grado, en el escalafón, sino también los sobresueldos que se tienen, la asignación presupuestal adicional que ellos tienen por el ejercicio de su cargo, pero además porque en cada una de sus instituciones puedan tener más de una jornada académica. En esas circunstancias, el próximo martes 5 de noviembre ha hecho también una petición el Comité Ejecutivo de FECODE para que en el orden del día sea considerado esta solicitud. Y en lo referente al holding financiero que el gobierno pretende reglamentar, nosotros nos oponemos a que nuestra Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y en particular los recursos que maneja la fiduprovisora queden inmersos, queden incluidos en esta propuesta del Gobierno Nacional, porque consideramos que el propósito final es el de poner en subasta pública el manejo financiero del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Lo reiteramos, ni sueñe, no están ni tibios, nosotros no vamos a permitir que se agrega a nuestro Fondo de Prestaciones Sociales. Y este gobierno no para de sorprender a los nacionales. Primero nos dijo que teníamos a través del recibo de la luz pagar los desfalcos de Electricaribe. Ahora nos dice que a través del presupuesto nacional destinado para el 2020 vamos a pagar el descalabro de Odebrecht. ¿De dónde? De nuestro bolsillo. Otro orangután que se suma al de la educación pública pagando las deudas del Estado consagradas en el presupuesto general de la Nación para el 2020 es el artículo 78, que abre la puerta para que el gobierno pague con títulos TES las obligaciones que hay con Odebrecht. Es decir, se aplauden los actos de corrupción, quedan impunes y además se termina premiando a estos actores que le roban al país de frente. Eso demuestra que este es un Estado ladrón y es un Estado cómplice, porque realmente quienes tienen que pagar, como lo han hecho en todos los países donde han tenido errores, es la gente de Odebrecht o las empresas que aquí en Colombia se beneficiaron de ellas, pero lo único que no puede suceder es que el erario termine afectado y que además de eso los ciudadanos terminemos pagando. Este Congreso, de la mano del ministro de Hacienda, son claramente enemigos en su mayoría de los intereses y la economía del país. Ya la ministra de Transporte evidenció que se trabajaba para los contratistas y empresarios con el pago sin consolidación de la Ruta del Sol. Y ahí no pasó nada. Con este articulito que fue denunciado se prenden las alarmas porque el país rechaza de tajo actos corruptos bajo la aquiescencia del gobierno. Esa norma tendría ciertos vicios de inconstitucionalidad, porque me parece que esa materia que está introducida en el presupuesto nacional es ajena a la materia central del proyecto de presupuesto nacional. Que si la ley llega a salir así, seguramente habría un camino para demostrar que se está tratando no de una política de Estado frente al presupuesto, sino para resarcir el daño que causaron otros. Lo que sucede en América Latina, las movilizaciones y protestas sociales están más cerca de lo que se piensa en Colombia, porque el descalabro, la corrupción, los malos manejos, las políticas regresivas y violatorias de derechos y la restricción de la participación y vocería social están llegando al límite, porque los políticos, congresistas y gobiernos se la juegan por descalificar al país, avalando a los protagonistas del escándalo que en otros países han condenado y han hecho caer cabezas importantes del Ejecutivo. Invitamos este 21 de noviembre a que participen en el paro nacional. Compañero, vamos a rechazar la reforma laboral que pretende establecer un salario diferencial, salario que debemos de rechazar todo el pueblo colombiano, toda la clase trabajadora. Vamos al paro nacional. Nosotros como sindicato filial de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación apoyamos y participamos y dinamizamos del paro del 21 de noviembre contra la reforma laboral, contra todo el paquetazo del gobierno de Iván Duque.
Y si este articulito del presupuesto general de la Nación para el 2020 no les sorprende, escuchen esto. El gobierno del presidente Duque está empeñado en cumplir con las directrices de la OCDE, pese a que éstas están arrinconando y minimizando los derechos laborales de los colombianos. La idea es continuar en un club de buenas prácticas y buena economía, que de eso poco o nada tenemos. La consecuencia de entrar al club de las buenas prácticas y países más ricos, OCDE, cuando somos los más pobres, ponernos al día desde la inequidad e imposición es el camino, que arrastra entonces los derechos de los más vulnerables, y eso se veía venir. Hoy van por el salario mínimo, su reducción, aumento en la edad pensional, fin de colpensiones y aumento en los pagos. La OCDE viene a darnos una receta como si fuéramos el país más exitoso. Lo dijo así el secretario general de la OCDE. Este no es un modelo exitoso en América Latina, ni a nivel mundial. No puede ser exitoso un país que asesina líderes sociales, no puede ser exitoso un país que tiene la inequidad más grande del continente. La OCDE representa el gran capital, las grandes inversiones. Es decir, Colombia se precia de haber entrado a la OCDE a pesar de que no tiene cumplidas todas las áreas que se exigen, pero sí le permiten un ingreso para favorecer gran inversión. Y a los grandes inversionistas les interesa, en el caso concreto de las pensiones, hacer una reforma pensional. La OCDE presentó un informe donde ratifica la inequidad en Colombia en materia educativa. Dice que se tiene un salario mínimo muy alto y que la calidad de vida es muy baja porque la gente vive para trabajar. Pero ¿cómo más paga la carga de impuestos y las medidas económicas que benefician a los más ricos y golpean a los más vulnerables? En Colombia, el estrés laboral ha hecho que crezcan los niveles de problemas mentales, porque si no se trabaja como loco, las deudas aniquilan a cualquiera. La OCDE avala la propuesta que viene haciendo el ministro de Hacienda actual desde hace rato, de que haya salarios regionales con diversos montos. Es decir, que de acuerdo a la capacidad productiva de cada región se hace un salario regional, cosa que es bastante perversa porque eso hace que los salarios de la periferia, o sea, los que no son capitales urbanas, van a sufrir muchísimo. La corrupción, que es el principal mal en Colombia, no es satanizado por la OCDE, pero las medidas regresivas económicas están en el ojo del huracán para agudizarse. Es claro que el interés de la OCDE en América Latina, en Colombia, el país más rico en biodiversidad, es un mercado aún sin explorar muy interesante. Una educación que acalla lo público y camina hacia el robustecimiento de la empresa privada, mucho más aún. Y el camino idóneo entonces es socavar al país, y el gobierno entrega sin ninguna directriz a los nacionales en bandeja de plata. El presidente de FECODE, el profesor Nelson Javier Alarcón, en el editorial con el que cerramos nuestro espacio informativo, invita al magisterio en pleno a que se comprometa y participe de manera masiva el próximo 21 de noviembre en el paro nacional para rechazar el paquetazo del gobierno de Duque en contra de los trabajadores. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras de Colombia. Desde FECODE repudiamos y rechazamos la masacre perpetrada por grupos al margen de la ley el pasado martes a nuestro pueblo indígena en el departamento del Cauca. Exigimos al presidente Iván Duque, a todo su gobierno, para que se determine y se dé con los directos responsables, porque no puede ocurrir toda esta circunstancia. Nosotros hemos advertido todo lo que está sucediendo en el departamento del Cauca y en el país. Hoy siguen amenazándonos, hoy siguen amenazando a nuestros líderes sociales y sindicales. Por eso exigimos realmente la protección inmediata para todas y todos. De otra parte, el día miércoles se desarrolló nuestra Junta Nacional y una de las grandes conclusiones es participar activamente en el paro del 21 de noviembre contra el paquetazo del gobierno del presidente Iván Duque, que pretende presentar una reforma pensional, una reforma laboral, realizar el holding financiero que afectaría nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero también pretenden reglamentar y restringir el derecho a la protesta social. Maestras y maestros, todos a las calles el próximo 21 de noviembre en cada una de nuestras capitales, de nuestros departamentos. Vamos a movilizarnos para derrotar la política de Iván Duque.
Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube y tener toda la información oficial e institucional a través de las redes sociales y nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Hasta luego.